Listo. Entonces, como les comentaba, ¿no? Lo que hace este programa básicamente, pues, es recuperar la información que hay en los registros de código, es decir, en este caso CS e IP, ¿sí? Entonces trata de recuperar la información que hay en esos registros y la procede a imprimir a pantalla, ¿sí? Entonces noten que aquí dice ORG7C00H, ¿sí? ¿Por qué dice eso? Bueno, déjenme ejecutar el código, ¿sí? Entonces, como les indiqué o como les digo, lo único que hace es imprimir el contenido de CS e imprimir el contenido de IP. Entonces, déjenme ejecutar el código. A ver, no, espérenme tantito. Ya se pudo compilar el archivo. Me va a generar, recuérdense, un archivo disk.dsk. Ustedes le pueden poner cualquier otro nombre, si se lo pueden poner. Simplemente métanse al código fuente del programa Crea Disco y desde ahí lo modifican, ¿no? Entonces, déjenme configurar mi máquina virtual. Le voy a indicar que cargue el disco que acabo de crear hace unos momentos. Entonces ese disco está aquí. DSK. Entonces lo voy a iniciar, voy a iniciar la máquina virtual. Entonces, pues lo que me indica este programa es que noten que mi código de segmento está en la dirección 0 y que la dirección IP también está en la dirección 0, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, pues ¿a qué se debió o por qué está en esas direcciones mi programa? Bueno, está en esas direcciones el programa debido a que yo en la posición, bueno, a través de la directiva ORG, le indiqué que mi programa iba a iniciar en la dirección 7C00, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, deme un segundo. ¿A qué me refiero con esto? Hace un momento me indicó que el segmento de código vale 0 y que IP, es decir, el puntero de instrucción, también vale 0. Es como si mi programa iniciara en las primeras direcciones de memoria, es decir, en la primera dirección de memoria, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que mi programa inicia aquí, ¿sale? En la primeritita dirección de memoria, ¿no? En la dirección 000. Recuerden que para convertir esa dirección lógica en una dirección física, multiplico el segmento por 10 y le sumo 0, ¿no? Entonces, si multiplico 10 por 0 me da 0 y si le sumo 0, pues me sigue dando 0, ¿no? Entonces, pareciera que se está ejecutando aquí, en la primera dirección de memoria, ¿sí? Pero eso no es así. No es así porque yo le indiqué al compilador que considerara que el código que voy a ejecutar se inicia o empieza a ejecutarse a partir de la dirección 7C00. Entonces yo al compilador o al ensamblador de alguna manera le indiqué que mi código pues no empieza en estas direcciones, sino que en realidad empieza en esta dirección. ¿Sale? Entonces la pregunta interesante es, oye, ¿y cómo sabes esto? Bueno, pues para saberlo, lo que hago o lo que yo tendría que hacer es ejecutar ese famoso programa que se llama Saber IP. ¿Sale? Yo tendría que hacer eso y ya teniendo en cuenta eso, listo, ¿no? Yo ya sabría en qué dirección de memoria se está ejecutando mi programa. Entonces vamos a hacerlo. Déjenme ponerle a ORG0, es decir, déjenme colocarle los valores que teníamos antes, ¿no? Entonces está en 0. Déjenme nada más descomentar por aquí estas secciones de código. No, recuerden que tengo que cargar el mensaje y sumar esa dirección IP que yo acabo de calcular. Entonces aquí lo hago varias veces. Creo que lo hago un 3, 4 y creo que ya es la última. Ah, no, por acá hay otra. Ah, son varias. Y esta. Creo que ahora sí, son todas. Ya, son todas, ¿no? Entonces déjenme volverlo a compilar. Entonces ya terminó y volverlo a ejecutar, ¿no?
Entonces ya dejé mi programa como lo hemos venido tratando, es decir, que org empieza en 0, ¿sí? Y ya lo ejecuté, ya lo corrí. Y, caray, me puso 00 otra vez, ¿pero por qué? Me debió haber puesto 7C00. Déjeme ver qué sucedió. Claro, yo creo que no comenté. No, sí está bien. Caray. Déjeme borrar estos. Déjeme borrarlo. Entonces, si observan, la información que ahora me está mostrando es la dirección a partir de la cual el BIOS cargó el programa. Es decir, en este caso, el BIOS, ¿sí?, una vez que terminó de configurar su máquina, una vez que terminó de hacer lo que tuvo que hacer, cargó su programa en esta dirección, en la dirección 000, 7C00. Entonces, pues aparentemente su programa no es cargado en las primeras direcciones de memoria, ¿no? Esto no sucede. Lo que sucede es que su programa en realidad está cargándose a partir de esta dirección de memoria. Entonces, si ustedes recuerdan, ustedes tienen que revisar su programa, ustedes tienen que llenar su memoria a partir de la dirección 00.2.0600. Como ustedes empiezan a rellenar con número 55 su memoria, eventualmente, ¿qué va a suceder? Pues eventualmente van a sobreescribir sobre su programa. ¿Sí? Como sobrescriben sobre su programa, lo que hacen básicamente es perder su programa y por lo tanto el sistema pues no sé qué vaya a hacer. Básicamente va a tener un comportamiento errático, ¿sí? Es por eso que VirtualBox envía el mensaje de advertencia de que pues algo sucedió, algo está mal con la ejecución del programa. Entonces, para evitar este inconveniente, pues no empiecen en la 0600, inicien mejor en la 0. Pues pueden empezar a escribir en la memoria a partir de la 08000 o a partir de la 09000, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿sale? Entonces el problema es porque el BIOS carga su programa en una dirección de memoria que supuestamente nosotros vamos a utilizar para poder revisar la memoria, para poder saber si la memoria, digamos, está guardando correctamente los datos o para saber si la memoria tiene por ahí un problema, ¿no? Entonces, bueno, cambien la dirección, que no empiece en 600, sino que empiece en 8000 o que empiece en 9000, ¿no? Ustedes deciden, ¿no? Creo yo con 8000 es más que suficiente, el programa es muy pequeño, no creo que ocupe más allá de la dirección 8000, entonces bueno, de esta manera su programa va a funcionar correctamente y ya no van a tener ningún problema, ¿no? Al momento de ejecutar el programa en la máquina virtual. No sé si esto haya quedado claro. La idea es empezar con subrutinas en ensamblador, ¿vale? Entonces, bueno, pues como dice ahí, ¿no? En un lenguaje de alto nivel, pues nosotros tenemos ciertas estructuras o cierta sintaxis para poder definir o declarar funciones o procedimientos, ¿no? En ensamblador, pues no existe algo como tal, ¿no? No existe, digamos, alguna estructura o alguna plantilla que me permita crear procedimientos o funciones. En realidad lo que existe ahí son lo que se conoce como subrutinas, que básicamente son pequeñas secciones de código a las cuales yo puedo saltar, ejecutar y eventualmente regresar, ¿no? Eso es lo que se conoce como una subrutina, básicamente. Y bueno, ustedes ya saben que las subrutinas, pues básicamente las llamamos con la instrucción call, ¿no? Y salimos de ella o terminamos la subrutina con la instrucción red, ¿no? Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos para poder, digamos, desarrollar o para poder definir funciones o procedimientos en ensamblador, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de funciones o de procedimientos, pues hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta, ¿no? El primero de ellos son cuáles van a ser los datos de entrada, ¿sí? Recordemos que pues tenemos, digamos, dos tipos de datos, ¿no? Aquellos que se pasan por valor y aquellos que se pasan por referencia. Cuando yo hago un paso por valor, pues básicamente lo que ustedes transfieren a la función o al procedimiento, pues es el contenido de la variable. Entonces, si la variable es de tipo entero, bueno, pues lo que ustedes estarán enviando a la función o al procedimiento, pues es ese valor entero que está almacenado, digamos, en la panza de la variable, ¿no?
Pero bueno, también puedo hacer paso por referencia, y en ese caso, regresando al ejemplo de la variable entera, bueno, no se pasa el contenido, lo que se pasa es la dirección en donde está contenida los datos de esa variable entera, ¿no? Entonces esas son, digamos, las dos maneras de pasar información a su función o a su procedimiento, ¿no? Entonces lo podemos hacer por valor o lo podemos hacer por referencia, ¿no? Una vez que está claro cuáles son los datos de entrada, bueno, pues el siguiente paso es cuáles van a ser las variables dentro de la función, ¿no? Estas que ustedes de alguna manera conocen como variables locales, ¿sí? Entonces, ¿por qué son locales? Porque solamente viven esas variables dentro del ámbito de la función. Fuera de ella, la variable como tal no existe y por lo tanto ustedes no las pueden utilizar, ¿no? Entonces, otra característica o algo que ustedes tienen que tomar a consideración, pues es cuántas variables habrá dentro de esa función, ¿no? Y el último punto, ¿no? ¿Cómo son esos datos de salida o cómo puedo yo, digamos, de alguna manera regresar valores cuando estamos hablando de funciones? Entonces tenemos datos que se van a procesar. Para ese procesamiento pues probablemente se requerirá de variables que se conocen como locales, y después de todo ese procesamiento pues en ocasiones es necesario regresar información o regresar datos, ¿no? Entonces ya sea que nosotros manejemos funciones, bueno, pues voy a requerir enviar un dato. Y si yo requiero procedimientos, bueno, pues los procedimientos no necesariamente requieren el envío de algún resultado, ¿no? No sé si esté claro hasta aquí, creo que es. Entonces, trabajar con funciones y procedimientos requiere que nosotros conozcamos de manera muy precisa, pues cuál es la entrada, qué variables hay por dentro y cuáles son los datos de salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mecanismo que nosotros utilizamos para poder manejar esos datos que van a requerir las funciones o los procedimientos, el mecanismo es la pila, ¿no? Entonces, yo a través de la pila voy a poder definir o declarar variables de datos de entrada, ¿sí? Variables para datos de entrada, voy a poder definir o declarar variables locales para poder manejar esos datos de mi función o de mi procedimiento, y desde luego voy a también a requerir la pila para poder trabajar con los datos de salida de mis funciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante entender cómo funciona la pila. Ya por ahí de alguna manera hemos bosquejado cómo funciona la pila, pero nuevamente, como les digo, ¿no? Hay que formalizar esto para que se tenga ya un conocimiento preciso acerca de cómo trabaja la pila, ¿no? Entonces vamos a trabajar primero con la pila para el ABR y después vamos a trabajar con la pila para el 8086, ¿no? A partir de este momento al procesador Intel, bueno, le voy a llamar básicamente 8086, pero recuerden que lo que veamos aquí se aplica también para el 8088 o para el 80186 o para el 80188, ¿no? Si ustedes quieren trabajar con el ensamblador de algún otro procesador, bueno, se puede, pero tal vez habrá algunas instrucciones que no sean válidas, principalmente de arriba hacia abajo, es decir, de un procesador nuevo a un procesador viejo, habrá algunas instrucciones que no existan, ¿no? Pero bueno, eso se puede consultar en un manualito, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la pila? Bueno, ustedes ya saben que la pila básicamente les permite almacenar y recuperar datos, de tal manera que el último dato que ustedes almacenaron, pues va a ser el primero en que van a recuperar, ¿no? Entonces, ambos procesadores, tanto el ABR como el procesador 8086, pues manejan la pila, ¿sí? Y recuerden que en ambos casos los apuntadores de pila o los apuntadores que seleccionan los elementos dentro de la pila siempre se van decrementando, ¿no? Entonces en ambos casos vamos a empezar con una dirección muy alta de memoria, de tal manera que cuando yo vaya insertando elementos, pues estas direcciones de memoria se vayan decrementando, no vayan decrementando su valor hasta llegar a a las posiciones más bajas de la memoria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos registros que nosotros utilizamos o bueno, que el procesador emplea para poder manipular la pila? Bueno, ya sabemos que en el ABR los registros son SPH y SPL, ambos de 8 bits, ¿sí? Entonces, ambos registros son de 8 bits, lo cual me da un direccionamiento de 16 bits, ¿no? Entonces, si se fijan, pues quiere decir que mi pila, a lo más en el mejor de los casos, digamos, o en un caso ideal, podría almacenar hasta 65.536 bytes, ¿no? Eso es lo que podría ser mi pila, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucede en el 8086? Bueno, en el 8086 tenemos dos registros, el segmento de pila SS
y el desplazamiento determinado por el puntero de pila llamado SP. ¿Sí? Entonces, SP siempre permanece fijo. SP es el que se mueve a lo largo del segmento y por lo tanto sabemos que SP es de 16 bits, ¿sí? Por lo tanto, en principio nosotros, déjame ponerlo entre comillas, podríamos tener direcciones de 16 bits. Es decir, nuevamente podríamos tener, entre comillas, pues 65.536 elementos, 65.536 bytes. Sin embargo, la pila en el 8086 no trabaja a nivel byte, trabaja a nivel palabra de procesador. Y recuerden que la palabra de procesador queda definida por el tamaño de los registros de su unidad de registro. Que en este caso, si ustedes recuerdan, todos los registros de esa unidad son de 16 bits. Por lo tanto, la palabra del 8086 en ese caso será de 16 bits y por lo tanto la pila almacenará palabras, es decir, 16 bits es lo que estará almacenando la pila, ¿no? Entonces, pues no puedo almacenar 65.536 elementos, sino solamente podré almacenar la mitad, ¿no? Por algo así como 32.000 elementos, no es lo que puedo yo almacenar en la pila. Entonces, nuevamente, la palabra del procesador o del microcontrolador ABR es de 8 bits, por lo tanto, almaceno 8 bits en la pila, ¿sí? La palabra del procesador Intel es de 16 bits, por lo tanto en la pila almaceno palabras de 16 bits, ¿no? Entonces esa es una diferencia importante, ¿no? Y bueno, todos los apuntadores en este caso de ambos procesadores pues son modificados por las instrucciones push y pop, ¿no? Entonces aquí hay una notita chiquita que en el 8086 existen otros apuntadores, estos se llaman SSBP, ¿no? Y más adelante vamos a hacer uso de esos, ¿no? Por lo pronto nos quedamos para el ABR con SPH y SPL, juntos forman un apuntador de 16 bits. Para el 8086 nos quedamos con SS, SP, juntos forman una dirección de 20 bits, por eso le puse entre comillas 16 bits, pero pues ni modo, solamente puedo direccionar 16 bits a través del registro SP, ¿sale? Y guardar elementos de 16 bits, ¿no? Por lo tanto, solamente puedo almacenar en esa pila a lo más algo así como 32.000 elementos, ¿no? 32.000 palabras de 16 bits. No sé si existe alguna duda. Déjenme empezar con el ABR, ¿sí? Ya sabemos que pues en el ABR para poder, digamos, manipular la pila, para poder guardar y recuperar datos, utilizamos las operaciones push y pop. No son las únicas, ahorita vamos a ver otro par de instrucciones que también modifican la pila, ¿sí? Pero digamos que de manera natural, push y pop manipulan o manejan los apuntadores de la pila, ¿no? ¿Qué hace push? Básicamente, internamente, push lo que hace es insertar un byte, ¿sí? Y lo inserta en estos apuntadores, es decir, en la dirección que almacenan estos dos registros, ¿sí? En este caso RX, pues es un registro de mi ABR, ¿sale? Entonces toma el contenido del registro RX y lo almacena en la dirección, ¿sí? Que está contenida en los registros SPH y SPL. Una vez que guarda ese contenido del registro, decrementa en una unidad, ¿sale? Decrementa en una unidad ese par de registros SPH y SPL, ¿no? Es decir, si SPH y SPL tienen el valor de 1000, en la dirección 1000 guarda el registro RX, decrementa en una unidad y ahora SPH y SPL pues contienen la dirección FFF, es decir, 3 Fs, ¿no? Entonces, déjenme ponérselos aquí como un ejemplo. Entonces, supongamos que esta es la memoria de su ABR, ¿sí? ¿Sí? Y por algún motivo SPH, SPL, pues tiene el valor de 1000. Por cierto, todos son números en hexadecimal, ¿eh? ¿Sí? Entonces, digamos que si le echamos un vistazo a cada registro, SPH pues contendría el valor de 10 y SPL pues tendría el valor de 0, ¿no? Eso es lo que haríamos, ¿no? Entonces, por acá está el valor 1000. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, push R20, ¿sí? Entonces lo que sucede es que el contenido de R20 se guarda en la pila,
¿sí? Se decrementan los registros de la pila, es decir, SPH, SPL, ese par de registros se decrementa en una unidad, ¿sí? Y ahora SPH, SPL toman este valor, ¿no? FF 0. Y entonces este valor o esta posición o esta casilla está lista para que se pueda almacenar el siguiente valor, ¿no? Ahora bien, la siguiente instrucción pues sería pop, ¿sí? ¿Qué es lo que hace pop? Bueno, pues pop va a ser todo lo contrario, ¿no? Es decir, incrementa en una unidad el par de registros SPH, SPL y extrae el dato y lo almacena en el registro que nosotros hayamos declarado para ello, ¿no? Entonces, si hacemos un pop, por ejemplo, R30, ¿sí? Se incrementa el registro SPH, SPL y se extrae el dato. Entonces el contenido que hace un momento teníamos, pues ahora va a depositarse en R30. ¿Sí? Entonces, este es el funcionamiento básico de la pila. Bueno, ese sería el funcionamiento básico de las instrucciones push y pop en el procesador ABR. No sé si otras instrucciones que también modifican, digamos, los apuntadores de la pila en el ABR son rcall. Ay, aquí me equivoqué, es rcall. Bueno, lo puedo corregir. rcall. Y ya saben que lleva una etiqueta. ¿Qué es lo que hace rcall? Bueno, pues básicamente lo que hace es insertar la dirección de código de 16 bits en la pila. Recuerden que el registro de código, el contador de programas se llama PC en el ABR, ¿sí? Y lo que hace es guardar el contenido de PC, lo almacena en la pila, ¿sí? Recuerden que la pila pues tiene estos dos registros, ¿no? Y después decrementa en 2 unidades el apuntador de pila. Ojo, rcall no decrementa en una unidad el apuntador de pila. Si lo quieren ver así, o si se fijan, hace un push también. Sin embargo, este es un push doble. ¿Por qué? Porque decrementa en 2 unidades la dirección de la pila, ¿no? Perdón, los apuntadores de la pila, ¿no? Entonces, déjenme plantearles pues un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que mi PC, mi contador de programa, anda en la dirección 800, ¿sale? Que mi pila está por acá abajo, ¿no? Mi pila anda por ahí en la dirección, no sé, déjame poner la dirección 500, ¿sí? ¿Sí? Ahí está la pila inicialmente, ¿sale? Por acá está la 04FF, por acá está la 04E, por acá está la 04D, FD, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sale? Y déjame pensar que por ahí en la dirección 800, ¿no? Déjame ponerle aquí, en la dirección 800 yo tengo un rcall. ¿Sí? No importa ahorita dónde, digamos que es un salto a la etiqueta X, ¿no? ¿Sale? Recuerden que las instrucciones dentro de su ABR o son de 16 o son de 32 bits. En este caso rcall es de 16 bits. Entonces, bueno, ni modo, la siguiente instrucción sería 802, ¿no? Tal vez un LDI, qué sé yo, ¿no? ¿Qué sucede entonces cuando ustedes mandan llamar a esta sentencia rcall? Bueno, pues lo que sucede es que PC se guarda en la pila, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿pero cuál PC? ¿El PC actual o el PC siguiente? Bueno, pues se guarda el PC siguiente. Entonces, el PC siguiente o la siguiente instrucción está en 802, ¿sí? Entonces, bueno, ya dijimos que lo que primero se hace es guardarse. Estamos en la dirección 500, entonces se guarda en la pila, ¿sí? Primero se guarda la parte baja, es decir, primero se guarda el 02 y después se guarda la parte alta de PC, es decir, 08, ¿no? Y se decrementa en 2 unidades la pila, por lo tanto paso ahora a la dirección 04FE, es decir, SPH, SPL tendrán ahora esa dirección, ¿no? Y noten que en la pila se guardaron esos 2 valores o esos 2 bytes de los que se compone mi registro PC, mi contador de programa, y se guardan en este orden. Primero se almacena la parte baja y luego se almacena la parte alta, ¿sí? No sé si tengan alguna duda. Eso sería con rcall. ¿Qué sucede con red? Pues red va a ser exactamente todo lo contrario, es decir, va a incrementar en 2 unidades el apuntador de la pila,
¿sí? Y va a restaurar el contador de programa con ese valor que estaba en la pila, ¿no? Básicamente, si se fijan, hace como 2 pop, ¿no? Primero saca la parte alta y luego saca la parte baja, ¿no? Entonces, si yo, bueno, por acá está, digamos, mi subrutina X o mi etiqueta X. Por acá tendrá algunas líneas de código. Eventualmente se va a encontrar con el red. ¿Y qué es lo que hace con red? Bueno, lo que hace con red es primero recuperar la parte alta, ¿sí? Primero recuperamos la parte alta, decrementamos y recuperamos la parte alta de PC, decrementamos y luego recuperamos la parte baja de PC. Entonces, al finalizar la instrucción red, lo que tendremos en PC es 802, ¿no? Okay. Y entonces ya le regresa el control, o bueno, ya se ejecuta la instrucción que está en PC, que en este caso sería la instrucción 802, es decir, este LDI que coloqué aquí, ¿no? Entonces, si se fijan, hace recall hace dos push, red hace 2 pop, ¿no? Para poder recuperar la dirección de la siguiente instrucción. Y ojo, recall guarda la dirección de la siguiente instrucción, por lo tanto red recupera el valor o la dirección de la siguiente instrucción, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, déjame decirlo otra vez porque no se estaba grabando. Entonces, ¿cómo funciona la pila en el 8086? Pues bueno, aquí en este caso puse la instrucción push R, en donde R representa algún registro, por ejemplo AX, BX, CX, algún registro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace push R? Decrementa en 2 unidades el apuntador de pila SP, ¿sí? Recuerden que la pila está direccionado por 2 registros, SS, SP. En este caso solamente se decrementa el apuntador de pila SP y se inserta el dato, la palabra o word, se inserta el dato en la dirección SSP. ¿Por qué le puse word? Recuerden nuevamente que Word se relaciona con la palabra del procesador, ¿no? La palabra del procesador de 8086 es de 16 bits. Por lo tanto, lo que se almacena en la pila, pues es una palabra de 16 bits, ¿no? Si estuviéramos nosotros trabajando, por ejemplo, con el ensamblador del i7 o del i5 o de algún procesador nuevo, muy probablemente la palabra de esos procesadores es de 64 bits, lo cual indica que en la pila se están guardando palabras de 64 bits. Pero bueno, en este caso pues se almacenan palabras de 16 bits. Noten la diferencia del push en el 8086 y el push en el ABR, ¿sí? Aquí inserto, decremento. En el otro caso, decremento, inserto, ¿no? Entonces son dos, digamos, hay ciertas diferencias entre el push del ABR y el push del procesador 8086, ¿no? Entonces, tengan cuidado, aquí sí es diferente. Primero decremento y luego inserto el dato, ¿no? Entonces, si por acá está la memoria de mi 8086, digamos que SSSP apunta en esta dirección de memoria. Pensemos que es la, por decir algo, la 00, la 0F0F, ¿no? Por lo tanto, aquí estaría la 00, 0F0E, luego la 0F0D, luego la 0F0C, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si aquí, por ejemplo, está mi dirección SSSP, cuando yo haga un push AX, ¿qué es lo que me dice? Bueno, me dice, pues primero decrementa. Entonces, primero decrementamos, y ojo, decrementamos 2 unidades. Entonces, 1, 2, por lo tanto, SSSP ahora está aquí colocado, ¿sí? Y después lo que me dice es, guarda el valor de AX. En otras palabras, ese valor de AX pues estaría almacenado en estas direcciones, ¿no? En estas direcciones. ¿Sí? Estaría ocupando esas 2 direcciones, ¿no? Ahora una pregunta interesante, oye, ¿cómo se guarda el dato? Ah, perfecto. Pensemos que AX contiene esto, ¿no? Recuerden que son 16 bits, por lo tanto FF será la palabra alta y 00, bueno, será el byte alto y 00 será el byte
bajo, ¿no? Entonces, alguien podría decir, bueno, pues se guardaría en ese orden, es decir, aquí se almacena primero FF y aquí se almacena 00. La respuesta es no. Pensemos en que se almacena al revés, ¿no? Es decir, primero se almacena la palabra baja y después se almacena la palabra, o bueno, primero se almacena el byte bajo y luego se almacena el byte alto, ¿no? Entonces tengan cuidado con esto porque muchas veces uno piensa que se guardan en orden, ¿sí? Lo cual sí sucede en el ABR, ¿sí? Cuando estamos trabajando con palabras de 16 bits, en el ABR sí se guardan en el orden, es decir, este sería para el ABR, pero para nuestro procesador Intel se guardan al revés, ¿no? Este sería el orden para el procesador 8086, ¿no? Entonces, ahí hay otra diferencia, ¿no? Tengan cuidado con esa parte. Los bytes se guardan a la inversa. En el ABR no, los bytes se guardan, digamos, en el orden que nosotros esperaríamos, ¿no? Y en el 8086 se guardan en orden inverso, ¿no? Tengan cuidado con esa parte. No sé si... Entonces, POP extrae el dato, ¿sí? Lo almacena en R, en donde R representa algún registro, y extrae el dato de la dirección de memoria formada por SS y SP. Recuerden que son direcciones lógicas, ¿no? Pero bueno, para ahorrar palabras, simplemente digo dirección de memoria, ¿no? Entonces, extrae de la dirección SSSP, extrae el dato y lo guarda en el registro R, ¿no? Y después incrementa en 2 unidades el apuntador SP, ¿no? Noten algo, solamente incrementa o solamente se mueve el registro SP. El registro de segmento no se mueve para nada, ¿no? Entonces, bueno, eso hace POP, ¿no? ¿En dónde podría, digamos, o por qué es importante decir que solamente se mueve SP y no se mueve SS? Entonces, déjenme plantearles un ejemplo, ¿no? Pensemos que nuevamente esta es mi memoria. ¿Sale? Y que mi pila por azares del destino se encuentra en esta dirección, ¿no? O sea, desde aquí donde dice ampersand periodo a punto. ¿No? Aquí se encuentra, perdón, acá se encuentra mi pila. Pues sí, ¿no? No, mira, suéltalo. No, nada más lo que él le pone así como extra es lo de que dice. ¿Sale? Ahí se encuentra la pila, ¿no? En este valor SS, SP, se encuentra mi pila, ¿no? Y yo quiero hacer un POP. Pues sí, o si no, para guardarlo en el registro AX, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya sé que va a ocupar 2 bytes, ¿sí? Entonces, pues de acuerdo a lo que tenemos acá, lo que me dice es, extraigo el dato y luego lo incremento, ¿no? Entonces, el dato que estaba por acá se extrae y se guarda en el registro X. Y luego me dice, incrementa SP en 2 unidades. Bueno, si incremento SP en 2 unidades, pues todo el mundo diría, perfecto, me estoy pasando a la siguiente dirección de memoria. Pero no, como incrementa SP en 2 unidades y SP vale FFF, si le sumo 1, pues sería 1, 0, 0, 0. Como son sumas a 16 bits, este es un acarreo y se pierde. Y después me dice, pues súmale otro 1 porque hay que sumarle 2 veces. 0, 0, 0, 1. Entonces noten que la dirección ahora a la que apunta SP o SSSP sería 0, 0, 0, 0, 2 puntos, 0, 0, 0, 1. Es decir, en lugar de irse a la siguiente dirección, lo que hizo fue irse hasta arriba, a la dirección, perdón, era 1000, ¿verdad? A la dirección 1000, 2 puntos, 0, 0, 0, 1. Ahora aquí está SSSP. Entonces noten que en lugar de, digamos, incrementarse, si lo quieren ver así, en lugar de moverse más adelante en la memoria, lo que hizo fue regresarse a la memoria, ¿no? Y eso se debe a que solamente se incrementa el desplazamiento, no se incrementa el registro de segmento. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué sucede ahora con call? ¿No? Aquí sí se llama, ay carambas, aquí sí se llama call, ay carambas, acá está, aquí sí se llama call, ¿sale? No es recall como en el ABR, aquí se llama call. Y bueno, call pues igual tiene un funcionamiento semejante al recall, solamente que digamos al revés, porque primero decrementa en 2 unidades el apuntador SP. Entonces pues no es nada nuevo, primero decremento.
pero después, en lugar inserto, digamos, la dirección de código IP, que es de 16 bits en la pila, ¿no? Ahí ya me dejó conectar. Entonces, veamos cómo sucede esto, ¿no? Entonces, este es su programa, ¿no? Por acá están sus instrucciones y eventualmente haces un call, no sé, un call, déjame ponerle, no importa, un call a X, ¿sale? Después hay más instrucciones, en donde X por acá está, ¿no? Donde tienen más instrucciones. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hacen un call X, recuerden que su código está direccionado por dos registros, CS e IP, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen un call, primero decrementamos, ¿sí? Es decir, si mi pila estaba por acá. Entonces déjame pensar que aquí está CSIP. Sí, ese no sé cuánto se tarde, pero... Entonces me dice, decrementa en 2 unidades, acá hay una y acá hay otra. Y ahora CSIP tendrá esta dirección de memoria. Y después guarda la siguiente dirección, o bueno, guarda la siguiente instrucción o la dirección de la siguiente instrucción. Entonces IP ocuparía, ¿dónde quedó? IP ocuparía estos 2 bytes. Perdón, no se los estoy mostrando, ¿verdad? Ahora sí. Entonces, supongamos que CSIP está aquí, aquí es donde inicia, ¿sí? Entonces me dice, una vez que haces un call de X, decrementa en 2 unidades, entonces 1 o 2, ahora está aquí, CSIP, y guarda la dirección IP. Recuerden que la dirección IP, en este caso, el puntero de instrucción, es de 16 bits, por lo tanto ocuparía 2 bytes, ¿no? Y ojo, se guarda la dirección de la siguiente instrucción, es decir, esta dirección, la dirección que sigue después de call, ¿no? Entonces, me brinca ahora sí, se actualiza IP, es decir, se coloca IP con la dirección en donde está la etiqueta X, ¿sale? Y se continúa con la ejecución. Eventualmente voy a encontrar un red, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace red? Bueno, pues todo lo contrario, restaura el apuntador de instrucción IP, ¿sí? Entonces, extraigo IP, o el contenido que había yo guardado para regresárselo a IP, incremento en 2 unidades ahora el apuntador, y listo, continúo con lo que estaba yo haciendo, continúo con lo que me quedé o continúo con la siguiente instrucción después del call, ¿no? Entonces, nuevamente, incremento, perdón, extraigo, ¿sí? Extraigo IP, lo coloco en el registro IP para que el procesador sepa cuál es la instrucción que sigue, e incremento en 2 unidades y ahora sí, continúo con la ejecución del programa, es decir, con la siguiente instrucción después de call, ¿sale? Entonces, no sé si tengan algún... Entonces, de ambos procesadores, tanto del ABR como del 8086, ¿sí? Entonces, en el ABR los datos de 16 bits que se almacenan en la pila se guardan en orden, ya se los había yo comentado, ¿sí? Entonces, se guardan en el orden tal cual que uno imaginaría. Entonces, ¿sale? Pero para en el 8086, en todos los casos, los 16 bits no se guardan en orden, ¿no? Entonces, déjenme plantear por acá un ejemplo. Sí, no sé cuánto se tarde. Entonces, déjenme poner por acá la memoria lineal, digamos. Entonces, acá un byte, acá hay otro byte, acá hay otro byte, acá hay otro byte, acá hay otro byte, ¿sí? Entonces, para el ABR, ya sabemos que las direcciones son de 16 bits, ¿no? Por lo tanto, pensemos que esta es la dirección 300, esta sería la 301, esta la 302, 303, etcétera, etcétera, ¿no? Si la pila está en estas direcciones y se desea almacenar una dirección de 16 bits o un número de 16 bits, ¿por qué? Porque estoy utilizando la instrucción recall, ¿sí? Y supongamos que lo que quiero almacenar es este número, el 80FF. Bueno, pues ese número 80FF en realidad se almacena así, digamos, en ese orden, ¿sí? Ahí tendríamos nuestro número 80FF. Y cuando lo recuperamos, bueno, pues recuperaríamos el 80FF. ¿Qué sucede en el 8086? Bueno, nuevamente pongamos aquí nuestra memoria. Recordemos que cada casilla es de 8 bits, ¿sí? Por desgracia aquí manejamos direcciones lógicas, entonces SP, digamos, igual vamos a suponer las mismas, 301, 302, 303.
Sí, la Pero recordemos que pieza SP no está solo, va junto con SS. 190, ¿Sí? te las doy Y si queremos almacenar el mismo número, digamos el 80FF, la 21. ¿sale? Entonces lo que veríamos en la memoria sería esto. FF 80. Eso es lo que veríamos almacenado en la memoria del procesador 8086. Lo de arriba sería lo que veríamos almacenado en el procesador ABR, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, unas pequeñas diferencias, ¿no? Posiblemente con otros procesadores, posiblemente con otros microcontroladores, pues exista algo semejante a esto, ¿no? Entonces, no sé si tengan algún... Okay. Otro comentario, otra observación. En el 8086 se puede manipular el contenido de la pila a través del registro BP. Sí, ¿Para qué se hace eso? Para que yo pueda, digamos, manipular variables locales, ¿sí? Entonces, para crear variables locales o para poder manipularlas voy a hacer uso del registro BP. No hay algo equivalente en el ABR. En todo caso, tendríamos que utilizar, pues en este caso, alguno de los registros X, Y o Z si queremos hacer algo similar o algo equivalente, ¿no? Pero en el ensamblador del 8086 sí existe un registro BP para que nosotros podamos manipular variables locales a través de la pila. En el ABR no existe algo equivalente, ¿no? Ni modo. Finalmente, en el 8086 existen los llamados, las llamadas lejanas que se les denomina, ¿no? Entonces, ¿qué es una llamada lejana, no? ¿Qué es una llamada? Vamos, básicamente, cuando ustedes llaman a la instrucción call, ¿sale? Cuando ustedes llaman a la instrucción call, existen dos tipos, aquellos que son cercanos y aquellos que son lejanos. Lo mismo sucede con los saltos. Nosotros tenemos saltos cercanos o tenemos saltos lejanos. ¿Qué es un salto cercano? El salto cercano se origina cuando voy a brincar a una sección de código que vive en el mismo segmento en el cual está mi código. Es decir, cuando no hay necesidad de cambiar CS. ¿Qué es un salto lejano? Un salto lejano es aquel que ya está fuera del segmento en el que está o en el que se localiza mi código, ¿no? Entonces déjeme poner un ejemplo. Entonces vamos a pensar que esta es mi memoria. ¿Sí? Y que estoy por acá, digamos, en alguna instrucción que está en CSIP, ¿no? ¿Sale? Pensemos en que, déjenme poner con números. Pensemos que CSIP valen 1000 y 0FF, ¿no? Acá hay una instrucción de salto, ¿sí? Que salta una etiqueta que está más abajo, digamos, es que salta una etiqueta que está en la dirección, no sé, 1200, ¿no? 1200, pero dentro del mismo segmento. Es decir, salta la instrucción que está por acá abajo. ¿Sí? Entonces, este es un salto cercano. ¿Por qué es un salto cercano? Porque el segmento se mantiene, ¿sí? Y lo único que cambia es el desplazamiento, ¿sí? Este es un salto cercano o es un llamado cercano, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, eventualmente por ahí hay un llamado, pero alguna otra dirección de memoria que implique otro segmento? Por ejemplo, a la 2100. Bueno, este ya es un salto lejano y significa que va a tener que cambiar también el segmento para poder brincar al código que está en la dirección 2100. Entonces, ni modo, aquí ya se tiene que cambiar el segmento, ¿sí? Y desde luego se tiene que cambiar IP, ¿sí? Y por lo tanto, esto ya es un salto lejano, ¿sí? Desde luego, si hay saltos lejanos, quiere decir que también hay retornos lejanos, ¿verdad? Ahora bien, noten algo, un salto cercano solamente requiere de almacenar IP. ¿Por qué? Porque sigo viviendo en el mismo segmento. Pero un salto lejano no solamente requiere de guardar IP, sino también requiere de guardar el segmento CS. Entonces, si ustedes se fijan, hace dos push, ¿sí? Guarda dos valores la pila, o bueno, recall hace dos llamados a la pila. Uno para guardar el segmento CS, el registro CS, y otra para guardar el registro IP. Recuerden que siempre guarda la dirección siguiente, o bueno, la dirección que apunta a la instrucción siguiente, ¿no? Entonces eso ténganlo claro, ¿no?
Entonces, como dice aquí, primero hace push con CS, entonces primero guarda CS y luego hace push con IP, es decir, luego guarda el registro IP. Nosotros, al menos por el momento, no creo que trabajemos con saltos lejanos, pero bueno, se los comento por si eventualmente alguien tiene la necesidad de usarlos. Bueno, tiene que tener esas consideraciones, ¿no? El considerar saltos lejanos pues involucraría, ¿no?, que nosotros tuviéramos códigos muy grandes, es decir, códigos del tamaño más allá de un segmento. Es decir, que nuestro programa mida más de 65.536 bytes. Si nuestro programa es más grande que eso, entonces es muy probable que utilicemos o que requiramos de utilizar saltos lejanos o llamados lejanos, ¿no? Pero por el momento, pues no creo que hagamos programas tan grandes, entonces pues nos quedamos con los saltos cercanos, ¿no? No creo que nuestros programas midan más de 65.536 bytes, ¿no? No sé si tengan... Este sería el ejemplo 2. El ejemplo 2 declara una función, ¿sí? Bueno, más bien un procedimiento, porque no regresa nada, sería un procedimiento, ¿sí? Y ahorita vemos cuál sería la idea de ese procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está lo que ustedes conocen, llaman a su archivo include, ¿sí? O bueno, llaman a sus constantes o a su archivo que contiene la declaración de esas constantes. Ya sabemos que tenemos que fijar la pila nuevamente, fijamos la pila en la última dirección de memoria. Ya sabemos en este caso que tenemos que determinar en qué dirección colocó el BIOS nuestro programa, ¿sí? Aunque bueno, ya sabemos que VirtualBox o que la máquina virtual coloca nuestro programa en la dirección 000:7C00, ¿no? En esa dirección está nuestro programa colocado y a partir de esa dirección comienza la ejecución de nuestro programa, ¿no? Entonces a partir de esa dirección, ¿no? Después, ¿qué es lo que va a hacer mi programa? Lo que va a hacer mi programa básicamente es imprimir Hola Mundo, ¿no? Sin embargo, ahora va a ser un Hola Mundo diferente, ¿sí? Por cierto, aquí de una vez les expongo algunas maneras para declarar variables, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estoy declarando un byte, ¿sí? Esta es una etiqueta nuevamente, var byte es una etiqueta así tal cual, ¿no? Estoy declarando un byte, ¿sí?, que va a contener el valor 16, ¿no? El número 16 en decimal. Después, aquí estoy declarando un word, una palabra. Recuerden que en el procesador que estamos trabajando las palabras son de 16 bits, ¿sí? Por lo tanto, aquí tengo una palabra de 16 bits, ¿sí? En este caso puse ese número en hexadecimal. ¿Cómo le hago para declarar arreglos? Bueno, para declarar arreglos utilizo la palabra times y el número de elementos que va a contener ese arreglo. En este caso estoy declarando un arreglo que se llama var arreglo byte, que va a contener 10 elementos y que va a estar rellenado con puros ceros, ¿sí? ¿Cómo declaro palabras? Bueno, pues aquí declaro palabras, el arreglo word o el arreglo var arreglo word contiene 10 elementos y cada uno inicializado en 0. Entonces, el número de bytes aquí es 10, el número de bytes aquí es 20, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora bien, como les dije hace un momento, lo que queremos es imprimir la palabra Hola Mundo, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer o cómo vamos a imprimir la palabra Hola Mundo? Pues voy a crear un procedimiento que he llamado print, que se va a encargar de imprimir ese mensaje, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que en este caso he definido para mi función o para mi procedimiento print? Bueno, pues básicamente son 3 datos. El primero es la dirección del mensaje, ojo, no el mensaje, la dirección del mensaje, por lo tanto tengo un paso por referencia, ¿sí? Después, la posición, es decir, la posición en la cual yo deseo colocar mi mensaje, la posición desde luego es un número y lo único que voy a pasar es un número, por lo tanto tengo un paso por valor. Y finalmente el color. ¿A qué me refiero con el color? Bueno, pues al color de las letras que yo quiero colocarle, ¿no? Recordemos que el color también es un número, ¿sí? Es un par ahí de un conjunto de bits. Y por lo tanto también voy a hacer un paso por valor. Entonces fíjense que mi función print o mi procedimiento print le paso yo 3 argumentos. Uno de ellos es por referencia y 2 de ellos son por valor. No sé si tengan...
Nuevamente, la idea es ver cómo manejar con los argumentos, y antes de explicarles cómo voy a pasar los argumentos, déjenme llamar a print, ¿no? Para ver qué está sucediendo. Entonces, una vez que yo ejecuto call print, pues lo que va a hacer mi programa, lo que va a hacer el procesador, ya sabemos que decrementa en 2 unidades el apuntador de la pila, y después almacena la siguiente dirección, la dirección de la siguiente instrucción, es decir, guarda IP, pero IP apunta en estos momentos a la siguiente instrucción. Quiere decir entonces que SP contiene el último dato guardado en la pila, en este caso IP, ¿sí? Entonces SP contiene el último dato guardado en la pila. Entonces déjenme ir a print. Entonces yo ya sé que tengo el último valor guardado en mi pila, ¿no? ¿Qué es lo que hace print? Pues hago push a BP. ¿Por qué hago push a BP? Bueno, recuerden que en las subrutinas, o en este caso los procedimientos o las funciones que estamos diseñando, es importante que guardemos antes todos los registros que vamos a utilizar dentro del procedimiento, dentro de la subrutina o dentro de la función. ¿Por qué? Porque no sabemos si por fuera esos registros se están utilizando o no se están utilizando. Entonces, lo ideal es que si voy a utilizar registros dentro de mi procedimiento o dentro de mi subrutina, pues lo importante es que almacene esos registros. Entonces, de ahí que yo primero lo que haga sea guardar BP. Eventualmente, una vez que termine, pues ¿qué voy a hacer? Pues recuperarlo. ¿Para qué? Para que cuando termine mi procedimiento y se ejecute la siguiente instrucción, pues BP contenga el dato que debe de contener, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay que guardar en la pila temporalmente todos aquellos registros que yo utilice dentro de mi subrutina, ¿no? En este caso guardo BP. ¿Por qué voy a guardar BP? Porque recuerden que BP es un registro que me permite acceder a la pila. No voy a utilizar SP. SP no lo puedo mover. ¿Por qué? Porque se supone que está asociado a las instrucciones push, a las instrucciones pop, a read y a call. Entonces, mejor ese no lo muevo, ¿sí? Pero sí tengo un registro extra que me va a permitir moverme en la pila sin afectar, digamos, los índices de la pila. En este caso ese registro es BP. Entonces, como dice aquí, hago push en BP, perfecto, ya almacené temporalmente su valor, después o más adelante lo restauro, y el siguiente paso será cargar SP en BP. Ahora bien, como yo hice un push a BP, se supone que el proceso va a ser: decremento la pila, guardo el valor de BP. Por lo tanto, SP, si se fijan, guarda el valor de BP, es decir, lo que se guardó, el último valor almacenado en la pila, que en este caso es BP, ¿sí? Y ese valor, ese valor de dirección SP lo guardo en BP. ¿Por qué hago esto? Porque de esa forma ya me puedo mover a través de la pila, ya puedo acceder a cada uno de los datos que tengo almacenado en la pila. Entonces, fíjense, la dirección de BP, ¿a qué apunta? Bueno, pues a lo que acabo de guardar de BP, perfecto. Si yo le sumo 2, ¿a qué apunta? Bueno, pues si yo le sumo 2 a BP, ahora apunto a la dirección IP que se almacenó hace unos momentos, ¿sí? No sé si esto esté claro, ¿hay alguna duda? ¿Sale? Entonces, nuevamente, la idea es ver cómo trabaja esto de la pila, ¿no? Para entender un poquito mejor qué vamos a hacer. Entonces pensemos que ese SSP, es decir, la pila está aquí en este byte, ¿no? Cada casilla es un byte. ¿Sale? Entonces cuando ustedes hacen call X, ¿sí? Cuando ustedes ejecutan la instrucción call X, lo que sucede es que IP ya apunta a la siguiente instrucción. Entonces call X lo que va a hacer es decrementa la pila, ¿sí? Y guarda el valor de IP. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. ¿Qué hay en las demás? Pues quién sabe, ¿no? No sé qué hay en las demás casillas. Lo que sí sé es que SSSP ahora apunta aquí. ¿Sí? Si yo accedo a él, entonces puedo recuperar el valor de IP. ¿Sí, más o menos? ¿Por qué? Porque call almacenó el valor de IP. Ahora bien, si yo quiero utilizar la pila para poder almacenar datos, pues más me vale no modificar esto, ¿sí? No modificar IP. ¿Por qué? Porque eventualmente va a haber un read
y va a requerir extraer esta dirección, este registro, este valor de IP. Entonces más me vale no interferir aquí. Otro, no puedo mover SP, ¿sí? Yo sé que por acá hay espacios en memoria, por acá habría espacios en memoria que yo podría utilizar para almacenar temporalmente algunas variables. Y de hecho lo voy a hacer. Pero algo que no puedo utilizar o algo que no puedo hacer es modificar SP. Como no puedo modificar SP, el procesador, digamos, me ofrece otro registro para utilizar. En este caso el registro que puedo utilizar es BP. Pero como no sé si antes de llamar a call BP se está utilizando, pues más me vale guardarlo. Entonces, como les dije hace un momento, las primeras instrucciones dentro de su subrutina van a ser guardar esos registros que ustedes van a utilizar. El primerito que voy a utilizar es BP, por lo tanto, más me vale guardarlo. No puedo perderlo. Entonces, en el momento en que yo ejecuto push BP, nuevamente otra vez el proceso se decrementa en 2. SP queda aquí almacenado. Y ahora tengo ahí guardado BP. ¿Sí, más o menos? Entonces ya tengo ahí guardado BP. Quiere decir ahora que si yo quiero acceder a los registros SSBP, SSSP, lo que yo encuentro es el valor que tenga yo almacenado en BP. Eso es lo que voy a almacenar. Ahora bien, ya puedo modificar BP como a mí se me dé pues mi gana. Entonces, pero bueno, lo que voy a hacer es recuperar SP. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar para guardar elementos, para poder guardar datos de mi memoria, ¿no? O para poder guardar o declarar variables locales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues muevo, o bueno, copio el contenido de SP a BP. Y por lo tanto, con BP ya me puedo mover a todo lo largo y ancho de la pila. ¿Sí? Ya no necesito mover SP, ya no necesito cambiar el contenido de la pila. Bueno, podría, pero bueno, hay que hacerlo con cuidado. Pero lo que sí puedo hacer sin ningún problema es leer el contenido de la pila. Ojo, leer, no extraer, solamente leer. Y eso lo logro a través o empleando el registro BP. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta otra vez. Entonces vamos a diseñar el procedimiento suma o la subrutina suma. Y ese procedimiento, esa subrutina requiere de 2 argumentos. No regresa nada, solamente requiere de 2 argumentos, ¿no? 2 números de 16 bits. La pregunta es, ¿cómo le hago para poder pasar esos argumentos? Lo más sencillo es utilizar los registros, ¿no? Por ejemplo, pensemos move AX,10, move BX,20, ¿sí? Por acá estará suma. Y listo, ¿no? Automáticamente yo podría hacer esto, ¿no? ¿Sí? Fíjense que aquí mato 2 pájaros de un tiro, porque básicamente lo que hago es pasarle por los registros, ojo, paso por los registros los argumentos, ¿sí? Por dentro suma los registros y de pilón queda guardado en AX, ¿sí? Quiere decir que una vez que termine de utilizar mi procedimiento suma, en AX queda la suma. ¿Sí se entiende? Entonces aquí acabo de diseñar, digamos, la función suma de manera muy sencilla. Suma 2 números, paso los valores por los registros y de la misma forma regreso el resultado a través de los registros, ¿no? Entonces esto es algo muy, digamos, sencillo, esto es algo práctico. Sin embargo, los problemas vienen cuando, por ejemplo, alguien dice, oye, ¿y si tengo 80 argumentos, ahí cómo le hago? Híjole, bueno, pues no tenemos 80 registros, entonces hay que idear una manera para poder, digamos, hacerlo de manera eficiente, de manera efectiva. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta profesional. Bueno, los argumentos los tendríamos que pasar a través de la pila, ¿no? Ya dijimos entonces que pues de alguna manera requerimos hacer la función suma, ¿no? Y déjenme hacerla ya de plano la función suma, es decir, que regrese valores para que quede esto, digamos, un poco más claro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pasarle a la función suma? A la función suma tendría yo que pasarle, digamos, el espacio de memoria, o bueno, la casilla en donde me va a regresar el resultado. Y tengo que pasarle además los 2 parámetros o los 2 valores con los cuales va a operar para poder hacer el resultado, bueno, para poder realizar la suma. Entonces yo ya sé que voy a utilizar la pila para comunicarme como en procedimiento. Y voy a utilizar la pila tanto para que ahí me regrese los valores como para yo enviarle los valores. Y ya dijimos que los valores que voy a regresar o que voy a enviar todos van a ser de 16 bits por el momento.
Entonces, como voy a utilizar la pila, entonces primero déjenme guardar el primer argumento que está en AX. ¿Sí? Después voy a guardar el siguiente argumento que está en BX. ¿Sí? Por la pila le estoy pasando los dos valores. Y déjenme hacer un último push. Este sí no importa, pero este push va a ser en donde el procedimiento la función me va a regresar el resultado. Como no me importa, pues déjenme guardar a X otra vez. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? Déjenme hacer mi suma. ¿Sí? Déjenme por acá colocar la memoria. Por acá. Déjenme por acá colocar la memoria para ir viendo qué está sucediendo. Entonces vamos a suponer que SP está acá, aquí apunta. Entonces déjenme trazar mi programa. Dice que primero push a X. ¿Qué sucede? Decremento en 2 y guardo a X. Luego me dice push BX. Decremento en 2 y guardo BX. Y luego me dice, pues otro push a X, que no falte. Entonces, otro push y guardo a X. ¿Sí? Dentro de nuestro procedimiento suma, lo voy a poner por acá. ¿Sí? SP apunta a X. Si es que yo quisiera, por ejemplo, leer el contenido de la dirección que está almacenado en SP, si hago eso, lo que estaría leyendo es el valor de AX, ¿no? Lo que está ahí almacenado. ¿Sí? Pero bueno, como ya dijimos que necesitamos recuperar los datos, recuerden que los datos que le estoy proporcionando a mi procedimiento o mi función están aquí. ¿Sí? Recuerden que el resultado o el procedimiento que va a regresar mi función va a estar aquí. ¿Sí? Entonces necesito utilizar el registro BP para poder acceder a esa información, para poder recuperar esos datos que yo necesito. ¿Sí? Entonces, bueno, pues continuemos, ¿no? Lo primero que voy a hacer es guardar BP. Y como está guardando BP, ya dijimos que decrementamos en 2 y guardamos BP. ¿Sí? Ahora bien, déjenme almacenar todos aquellos registros que voy a utilizar durante mi procedimiento o en mi procedimiento. Y déjenme pensar que nada más van a ser dos registros, ¿no? AX y BX. No planeo utilizar más, ¿sale? Entonces, ahora bien, antes de eso requerimos colocar BPSP. Y ya sabemos que BP está aquí apuntando. Aquí está BP. ¿Sí? Entonces, ahora sí, hago push AX, hago push BX, ¿no? Yo ya sé que esto ya se decrementó. Entonces, 1, 2, se guarda X. Y por acá, 1, 2 y se guarda BX. Entonces, SP ahora está apuntando hasta acá arriba. ¿Sí? Entonces continuamos. Ahora, queremos recuperar esos datos que pasé a través de la pila y que si se fijan fue un paso de parámetros por valor. Entonces, BP está aquí colocado. Si yo quiero acceder a los datos, pues tengo que sumarles ¿cuántos? 1, 2 y entonces obtendría BX, ¿no? Entonces puedo hacer lo siguiente. Move BX, BP más 2, ¿no? Y ahí estaría recuperando BX. Ojo, recuperando entre comillas. No extraigo el dato, simplemente lo estoy leyendo. Luego, move AX, BP. BP más ¿cuánto? Entonces ya dijimos que eran... ¿cuánto dijimos? A ver, es 1, 2, 3, 4, 6, ¿no? Entonces fíjense que de esa manera ya pude recuperar los parámetros que le pasé a mi procedimiento, a mi función. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues simplemente la suma. Se hace la suma, el resultado queda en AX y ahora debo de regresar ese valor, o bueno, debo de colocar ese valor en donde se supone la función lo espera, que es acá. Entonces esa dirección sería BP más 2. Y guardo el valor de X. Listo. Recuperé de la pila los datos, los valores, los parámetros.
y una vez que hice el procedimiento o el procesamiento o una vez que hice la instrucción, guardo en la misma pila, en el espacio que fue asignado para poder recuperar los valores, guardo en la pila el resultado de la operación, de lo que va a ser la función, el procedimiento. Ya está todo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, pues recuperar pop bx, pop ax y pop bp. Y listo, red. Una vez que termine de hacer esto, la pila empieza a incrementarse, ¿sí? Eventualmente, la siguiente instrucción después de haber llamado call, pues va a tener que ser recuperar el valor. A lo mejor lo quiero recuperar para que quede en el registro CX. Aquí ya está la suma. Y desde luego tengo que hacer un par de pops para recuperar esos registros, ¿no? Desde luego no necesito esa información. Digo, se puede... Puedo hacer esto, ¿sí? O simplemente puedo agarrar SP y sumarle 4, ¿no? Que sería equivalente a haber hecho 2 pop, ¿no? Cualquiera de las dos cosas está bien o es correcto. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, gracias por la observación. Aquí me equivoqué. No es BX, es BP. Un lapsus. Ya. Gracias. No sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sí, a lo mejor sí, a lo mejor me equivoqué. Entonces, requiero BX. Como requiero BX tendría que sumarle 4, porque serían 1, 2, 3, 4. Perdón, aquí ni siquiera era 2, es 4. Listo. Sumo 4. Después el siguiente argumento estaría en más 6. Y para guardar el dato o la información que voy a retornar, pues simplemente tengo que sumarle BP más 2. ¿Sí? Ya, gracias, sí, me equivoqué, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra? Un lapsus mensus. Sí, es BP, perdón. No se me cuatrapea muy feo a veces. Ya, gracias. Sí, es BP. Muy rápido en esa parte. Déjame poner otro colorcito, tal vez en... este, azul. Entonces, cuando tú haces aquí este pop, ¿sí? Recuerda que SP ya lo perdí. SP está acá arriba. Cuando tú haces este pop, entonces extraes este dato. Cuando tú haces este pop, extraes este dato. Nota que BP pues no se mueve, o sea, no lo necesito. O al menos ya no lo voy a necesitar. Después, cuando tú haces ese pop, extraes este dato, ¿no? Sí, más o menos. Y algo que se me olvidó aquí guardar es IP, ¿no? Pero bueno, cuando haces el red, extraes IP, ¿sale? Y después cuando haces este pop CX, extraes este AX. Cuando haces este pop BX, extraes este BX. Y cuando haces este pop AX, extraes este AX. ¿Sí? Eso es lo que estarías haciendo. Y en efecto, creo que ajá, la función call... No, la función call requiere 2 bytes. Un call lejano sí requiere de 4 bytes, ¿no? Aquí se me olvidó guardar IP, ¿no? Se me pasó. Aquí se almacena IP por el call, ¿no? Pero bueno, red lo que hace es sacar el IP y vamos, no pasa nada, ¿no? Sí, cierto, faltó el IP. Híjole, bueno, me lleva. Bueno, sí, hay que sumarle 6, 8 y aquí serían 4, ¿no? Si quieren, déjenme hago este ejemplo y se lo subo en un momento, ¿no? Para que quede un poquito ya más claro esta parte, ¿no? Y de todos modos les subo bueno, voy a subir el ejemplo 2, voy a agregar este código de suma para que vean cómo trabaja, ¿sí? Y también para que le vayan echando un ojo, ahí hice una función print, ya les podría ahorrar, digamos, la impresión de muchas cosas, y para que ustedes, digamos, experimenten con él, lo ejecuten, vean qué hace, qué no hace, ¿no? Sí, lo que hice fue el tercer push antes de call, el tercer push, ahí lo que hice fue guardar cualquier cosa. Lo que necesito es, digamos, apartar el espacio en la pila para eventualmente colocar ahí el resultado y recuperarlo en el registro que me interesa. En este caso, en el registro que me interesó es CX, por eso hice un pop CX. Y bueno, para la otra pregunta de que si importa el orden, bueno, sí puede importar el orden, ¿no? Después del call, tú te tienes que asegurar de que el orden sea el correcto. Pero nuevamente, ahí hay un pop CX. ¿Por qué lo hice en CX? Porque recuerden que en la pila se guardó el dato, ¿sí? Y yo lo deseo recuperar, pero en el registro CX, ¿no?
De todos modos, como les digo, ahorita termino de hacer este ejemplo, el ejemplo 2, y lo subo en un momento para que ustedes para que lo puedan ejecutar, ¿no? Para que lo puedan trabajar y hagan experimentos y vean qué hace y qué no hace. De todos modos, mañana voy a subir una pequeña práctica para que trabajen esto, para que lo trabajen el fin de semana y el lunes la discutamos, ¿no? Mañana la subo, sí, mañana es viernes, ¿no? Y el lunes la podamos discutir. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Entonces, si no hay preguntas o no hay dudas, pues nos veríamos el lunes. Mañana subo una pequeña practiquita para que ustedes la puedan trabajar. Y si no, bueno, de todos modos, cualquier pregunta, cualquier duda, bueno, me pueden escribir o me pueden mandar un correíto. ¿Perdón? Porque como voy a utilizar los registros AX y BX y en principio no sé allá fuera de la subrutina si se estén utilizando o no se estén utilizando, pues mejor los guardo para no afectarlos, ¿no? Y ya después cuando termine mi subrutina los recupero. Claro, pero imagínate que no sean esos registros. O sea, imagínate que el usuario, déjame grabar esto. Se está grabando. Imagínate que el usuario, ¿no? No está utilizando, a lo mejor está utilizando DX y SI, ¿no? Sí. Entonces, no sabemos si AX o DX o BX están utilizando, ¿no? Entonces, mejor guardar todos los registros que vayamos a utilizar, tú guárdalos, ¿no? Uh-huh. No, ¿de qué? ¿Dudas, preguntas? Pues si no, nos veríamos ¿qué día dijimos? El lunes, ¿no? Y cualquier duda o pregunta, bueno, pues estaré por aquí. Déjenme dejar